empresas de inteligencia artificial se les dé personería jurídica, ¿no? Y que puedan actuar. Y hemos recurrido a una persona muy interesante que ha escrito un librazo que se llama Libertad y Justicia en la era de la inteligencia artificial, que es Martín Carranza Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Igualmente, ¿cómo Bueno, qué linda polémica, porque ese el que le saltó a Milei a corregirle, a hablar de los peligros de otorgarle personería jurídica a las empresas, es un crack mundial, digamos, ¿no? A través del Financial Times, y no es uno del gallinero, aquí, local, digamos, ¿no? ¿Qué te parece a vos la polémica? Me encantó la polémica porque es precisamente la polémica que pretendo plantear en mi libro. Ujú. De hecho, lo cito a Harari con la tesis que él está planteando, con toda honestidad de su parte, ¿no? En este caso. A mí me gustaría poner esto en un contexto adecuado, en particular lo que vos mencionás del proyecto de ley, ¿no? Sí. Porque este es el debate filosófico del mundo, lo que está ocurriendo. Harari se sube a una discusión que él planteó hace mucho tiempo y que yo denomino en el libro la manzana envenenada de Bletchley Park. Me parece que ese es el punto divisorio, ¿no? O sea, toda Europa se ha dedicado a como una especie, ponerse como una especie de líder moral del mundo, y con eso, gracias a Harari, entre otros, en Bletchley Park, el lugar donde Alan Turing ganó la Segunda Guerra Mundial, digamos, donde generó, descubrió el código Enigma con el que se manejaban, con el que cifraban los mensajes los nazis, ¿no? En ese lugar se juntaron hace algunos años los dirigentes europeos con algunos empresarios, filósofos. Uno de los que convocó esa reunión fue justamente Harari, y decidieron que tenían que regular la inteligencia artificial del mundo para evitar los enormes peligros que la inteligencia artificial generaba según todos ellos. Bueno, después de un tiempo está clarísimo el resultado. En Europa no hay una sola empresa relevante de inteligencia artificial. Este es el resultado del temor de Harari. Por eso yo lo quiero plantear con toda claridad. O sea, Harari es uno de los grandes filósofos contemporáneos. Y seguramente dentro de 150 años van a estudiarlo a Harari como filósofo. Pero no puedo dejar de mencionar los efectos que muchos filósofos han producido, o digamos, seguir a algunos filósofos ha producido algunos daños. Entonces, yo no tengo ninguna duda en ponerme en las antípodas de esos temores que desde el poder se bajan para evitar el desarrollo de la inteligencia artificial. Es imparable. Vos lo que decís es que el temor que sembró Harari impidió el desarrollo tecnológico de Europa. Eso es lo que querés decir, de alguna manera. Absolutamente. Y en cuanto a los temores que plantea, que a mí me parecen bastante atendibles, no quiero decir para entrar en pánico, pero atendibles en torno a la posibilidad de que la personalidad de una empresa de IA asuma el control, digamos, y no se la pueda poner en caja, no se le pueda sancionar, se meta en los sistemas bancarios, en el sistema político, en todos lados. ¿No te parece a vos que todavía hay un área gris en el tema? ¿Martín? Uy, ¿qué pasó? Se quedó congelado, Martín. Se congeló. Martín Carranza, estamos hablando con él, que es un experto en inteligencia artificial y en derecho, autor del libro Justicia y Libertad. En la era de la inteligencia artificial nos hizo una mala jugada la IA en este caso, se nos quedó congelado. Se está intentando restablecer la conexión del Meet. A ver si lo tenemos. Ahora sí. Acá estoy de nuevo. Lo que te Acá planteaba estoy es de si no nuevo. hay una zona gris en esto de que las empresas con personalidad jurídica, que sean una IA y no personas, terminen tomando el control de las cuentas bancarias, de la política, del Estado, de todo lo demás, ¿no? Uno de los párrafos más tal vez memorables que tiene Harari en su obra es el que explica el origen histórico de las sociedades anónimas, digamos. Y él lo tiene clarísimo. La sociedad, la existencia de una sociedad anónima es una ficción jurídica, porque se le da personalidad jurídica a algo, a una entidad que no es humana. Eh, o sea, no le tengamos miedo al debate no le tengamos miedo a este problema. O sea, la humanidad ha inventado a lo largo de su historia instituciones de todo tipo que han logrado resolver algunos de los problemas de convivencia. Entonces, no le tengamos miedo, pero sobre todo no prohibamos, no impidamos que el desarrollo tecnológico nos dé la prosperidad que nos tiene que traer.
Entonces, la existencia de las sociedades, y Milei en el artículo lo menciona, la primera sociedad por acciones que existió era una compañía en la Edad Media prácticamente, una compañía holandesa, y la gracia que tenía era que no era una persona, era un grupo de personas que aportaban capital, era una empresa de capital. Y el capital tampoco es una persona. Entonces, las Ahora, regulaciones se pueden hacer de todos modos, no hay que horrorizarse por eso. ahora Martín, y digo, y también para darle otra dimensión a la polémica, porque parecería que esto es una discusión entre cuánta tecnología queremos y cuánta tecnología queremos que se desarrolle y dónde, pero yo veo que además aquí hay una discusión sobre el rol del Estado y sobre las instituciones. Digo, la formación de los estados-nación y cuál va a ser la injerencia que va a tener en este nuevo paradigma del mundo del presente con esta presencia de la inteligencia artificial. ¿Cuál crees vos que debe ser el lugar donde se pose el Estado respecto, ni siquiera usemos la palabra regular, digo, acompañar, incentivar la manera que vos creas que tenga que cumplir el rol el Estado y las instituciones democráticas? Buenísima la pregunta, buenísima. Me vas a obligar a extenderme un poquito. Extendete, la idea es escucharte y Voy compartir a con vos. tratar de ser sintético. Dale. Primero, para posicionarme en la respuesta, quiero explicar algo fundamental del proyecto de ley de reforma de la ley de sociedades, ¿no? Porque lo más importante que tiene no es esa cuestión que discute Harari. Lo más importante que tiene este proyecto es que pone al contrato por encima de la ley. La ley es subsidiaria, o sea, cuando los humanos constituyamos sociedades de cualquier tipo, que lo simplifica mucho además el proyecto, primero que nada va a estar la vocación de los socios, la voluntad de los socios. Y después, supletoriamente, va a estar la ley regulando las cuestiones que eventualmente, los conflictos que eventualmente se susciten. ¿Ok? Entonces, me parece que esta es la discusión central en ese caso, y esto también es lo que yo creo, y lo puse en el libro, es mi posición central, que debe ocurrir. O sea, el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield tenía una cláusula maravillosa que nunca rigió en Argentina, que era el 1197, que decía: las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una norma a la cual deben someterse como a la ley misma. Era la libertad contractual absoluta. Era el manejo de la propiedad de cada uno de manera libre y voluntaria. Bueno, este es el marco que yo entiendo que hay que darle, en particular a la inteligencia artificial en el estado en que se encuentra hoy, estado todavía de bebé, digamos, está recién naciendo el fenómeno, y por lo tanto no sabemos qué es lo que tenemos que regular, error que Harari también comete, pretende regular y no sabemos bien qué es, ¿no? O en qué va a derivar, exacto. ¿En qué va a derivar? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque efectivamente, ¿va a haber conflicto? Sí, claro que va a haber conflicto. Va a haber cambio social, enorme cambio social. ¿Va a haber gente que se va a quedar sin trabajo? Claro que va a haber gente que se va a quedar sin trabajo. Ahora, ¿qué puede hacer la ley ante eso? Absolutamente nada. Es más, ni siquiera existe la posibilidad de que haya jurisdicciones nacionales que resuelvan esos conflictos. La inteligencia artificial se está empezando a procesar en el espacio exterior. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a prohibir a Elon Musk que utilizando energía solar en el espacio exterior gratis, sin ocupar espacio, sin sindicatos, que procese la inteligencia artificial que se le ocurra? Claro, Eso es lo que igual está... es una nueva dimensión Totalmente. de la realidad humana, digamos, ¿no? Totalmente. Por eso lo que mi ley mete es otra dimensión también en cuanto a las empresas, que es la IA como algo autónomo o la IA como herramienta. Ya supera la etapa de la herramienta y lo ve como un ente autónomo, ¿no? Entonces, digo, son discusiones que no sabemos ni por dónde empezarlas, ni por dónde terminarlas, mucho menos, ¿no? Sí, yo no sé si es tan que Milei está planteando, no me animaría a afirmar tan categóricamente que Milei está planteando la IA como algo autónomo. Bueno, creo yo tomo que, los argumentos de Harari, digo, para abrir la claro, polémica. libertad contractual, el contrato como forma de civilización, Ujú. la libertad humana como una forma de civilización, y no el Estado. Porque quiero agregar un elemento que es bastante reciente y que está muy alineada con la posición de Harari, y que desde el punto de vista de la discusión social es fundamental, que es la encíclica Magnifica Humanitas que sacó el Papa. Sí, ¿qué te pareció a Eh, vos?
el 25 de mayo salió. Eso tiene también una trazabilidad histórica que tiene todo que ver con el discurso de Harari, ¿sí? Quiero dejar como detalle importante esa presentación que hace el Papa, la hace con el director general de Anthropic, de la Exacto. empresa de cloud, sentado al lado de él, Ujú. ¿no? Como diciendo, bueno, hay inteligencia artificial bendecida por Dios. Claro. Hay otra que no. Entonces, cuando empezamos a decir unos son malos y otros son buenos, realmente no estamos hablando de libertad, estamos hablando de un direccionamiento, de un paternalismo en relación con, es decir, no le dejamos a la gente que elija, sino que lo eligen las cúspides. Pero esa encíclica, que es además, fíjense, León XIV es el continuador de León XIII. León XIII fue el que estableció la doctrina social de la Iglesia, que tiene una serie de principios que han regido a la política argentina Sin desde duda. que existe, digamos, Sin duda. ¿no? La justicia social, la solidaridad como una obligación moral, legal, es decir, la imposición de la solidaridad, que es la ruptura del valor moral de la solidaridad, ¿no? Cuando yo estoy obligado a ser solidario, no estoy siendo solidario, estoy siendo un esclavo, ¿no? Porque la solidaridad, para que exista y para que tenga valor social, requiere de libertad, es decir, de dar lo que no estoy obligado a dar, porque si no, no hay ningún gesto generoso de mi parte. De la voluntad. No hay Claro. altruismo, claro. Y de dar lo mío, y de dar lo que es mío. Cuando el político reparte lo que se roba y no está siendo solidario, está siendo un ladrón, no, digamos, Está buscando cómplices, claro. Claro. Entonces nos obliga a nosotros a entregarle a él para que él sea solidario y con eso lo votan. Bueno, esto no es. Y esto es lo que ha funcionado en Argentina. Entonces, esta encíclica deliberada y específica y expresamente hace esa continuidad, hace esa trazabilidad entre la doctrina social de la Iglesia, con todos esos principios, que justicia social, solidaridad, etcétera, subsidiariedad y demás, y la pone en el día de hoy con la inteligencia artificial. ¿Qué hace? Equipara a las bases de datos de manera expresa, no es que lo deduzco, ¿no? Lo dice. De manera expresa equipara a las bases de datos con el medio ambiente. Como el medio ambiente es de todo, las bases de datos también son de todo. Es una propuesta de verdadera expropiación. Pero además entiende que ya no es posible regular esto desde los territorios nacionales, desde las instituciones nacionales, y propone concretamente un gobierno mundial que se encargue de atajarnos, de cuidarnos, de textualmente desarmar la inteligencia artificial. Lo dice así la encíclica, ¿no? Sí. El encargado de desarmar la inteligencia artificial, podemos entender desarmar como que no sea para una carrera armamentista, podemos entenderlo como lo entendemos nosotros, de desarmarla, digamos, de que Claro. desaparezca, Que digamos. no prospere. Claro, de que no prospere. Mandarle Bueno, al desguace sería, Martín. Exactamente. Para eso propone un gobierno mundial que sea más poderoso que las empresas, que son más poderosas que muchos de los países que van a tener que regularnos. El problema está, ¿qué vamos a regular? ¿Quieren que regulemos? Y listo, díganme qué quieren que regulemos. Y después díganme cómo lo hacemos. Y después díganme qué efecto práctico puede tener esa regulación. Está. Bueno, vamos Pero perdón, sí. para cerrar esa pregunta, Sí. hay solución. Y yo propongo en este libro una solución bastante elemental dentro del sistema republicano y dentro del Estado de Derecho. La justicia resolverá los conflictos a medida que se vayan proponiendo. Uno por uno. Por uno, hasta que sea necesario. No sé, posiblemente exista la necesidad más adelante de tipificar algunos delitos nuevos, pero mientras tanto es una herramienta que permite cometer los mismos delitos que ya... Nuevas formas de comisión de delitos existentes, no hace falta tanto. Porque lo que Harari no entiende, y esto me parece central, es que la fuente del derecho no es la ley. Porque la ley redactada es política, no es derecho. Es una decisión política que se impone de manera obligatoria a toda la comunidad. La fuente del derecho es el conflicto, la fuente del derecho es el reclamo. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, y esto es lo que está proponiendo el proyecto de ley. Recién vamos a usar la ley de sociedades cuando el conflicto entre los socios no se puede resolver de otra manera. Martín, ¿vos tenés particularmente algún temor
de lo que pueda generar en la sociedad la inteligencia artificial, o sos más bien de quedarte a mirar, analizar lo que está pasando y que, como nos decías recién, sea la justicia la que regule o la que sancione o la que ponga límites? Tengo un optimismo fundado sobre esta tecnología en particular, un enorme optimismo fundado, una enorme expectativa y, por supuesto, más, no sé si temor, pero sí muchas incertidumbres. Ujú. Incertidumbres apasionantes realmente. Pero te quiero explicar, mi optimismo está fundado en la historia. No es la primera vez que desde el poder, cuando el poder se ve amenazado por una tecnología disruptiva, se ofrece resistencia. Los que ya están consolidados en el poder, sean gobiernos, sean religiones, sean empresas, sean los que sean, siempre ofrecen resistencia. Eh, Cuando apareció la imprenta, fue una catástrofe, Claro. digamos. Una catástrofe porque rompía con el monopolio de la verdad y del conocimiento que tenían quienes manejaban el poder en ese momento. La revolución industrial fue un desastre. Había sindicalistas y gente, los ludistas, que iban y rompían las máquinas porque los iban a dejar sin trabajo. Cuando apareció Internet, lo hemos Mismo. visto en Argentina. Hemos visto en El apocalipsis, exacto. Claro, venía el apocalipsis. Hemos visto en Argentina las movilizaciones del animal el hijo de Moyano, tomando los bancos porque iban a empezar a repartir los resúmenes de cuenta por correo mail, electrónico, claro. en lugar de hacerlo en papel con los camiones que extorsionaba él. Todas estas cosas, todas estas brutalidades han ocurrido a lo largo de la historia. Y cuando apareció el correo electrónico, no solamente que no se quedó sin trabajo ningún cartero, sino que al contrario, hoy es uno de los negocios más importantes del mundo, el transporte de paquetes. El Gracias delivery, a que Claro, claro. sí, sí, sí. Sí, sí. gracias a que existe el correo electrónico. Entonces, cuando uno ve cómo está evolucionando la inteligencia artificial, y este es mi optimismo, lo único que está ocurriendo, o lo principal que está ocurriendo, es que la productividad humana ha aumentado en una proporción que es inédita, es insólita, y eso se va a extender. O sea, cada uno de nosotros va a ser mucho más productivo y por lo tanto va a tener muchos mejores ingresos, vamos a tener mejor economía, va a haber un mercado mucho más activo. Eh, con costos que tienden a cero para poder incorporar esa tecnología. O sea, nos espera un mundo de una prosperidad, Bueno, lo que creo, pasa es que está única. sucediendo todo demasiado rápido, no nos Ujú. da tiempo a comprenderlo, me parece, ¿no? Y hay mentes mucho más lentas todavía para comprender estas cosas y no pueden reinventarse. Entonces, claro, yo no critico al que duda, pero sí pongo atención en todo lo que vos estás diciendo, este optimismo interesante, que hay que ponerlo en el paquete con la encíclica del Papa y la encíclica de Milei también, digamos, ¿no? Porque es otra encíclica, de alguna Sí, manera. sí, correcto. Sí. Sí, es que justamente lo apasionante de esta situación es justamente, hay dos modelos muy claros eh, y que se empiezan a separar, se empieza a abrir la grieta, digamos, entre los Ujú. dos modelos. Hasta ahora, cuando uno mira lo que está pasando, porque otro detalle que me parece importante, Estados Unidos recién ahora ha empezado a pelear esa pelea. La guerra que hay en el mundo tiene todo que ver con la inteligencia Claro. artificial, con cuál va a ser el modelo que va a regir a la sociedad a partir de ahora, un modelo totalitario de control social absoluto como el de China, o un modelo más apropiado a nuestra manera de ver el mundo desde Occidente, que tiene que ver con que hay garantías individuales, pese a que las empresas y pese a que los gobiernos los quieran impedir o los quieran romper. Excelente, Eh, Martín. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por Gracias a la charla. ustedes. Gracias a Un ustedes. abrazo grande. Martín Gracias. Carranza, que es el autor del libro Libertad y Justicia en la era de la inteligencia artificial. Estamos hablando de esta discusión pública que se da en un diario y que se da también en las redes sociales entre el presidente Javier Milei, el filósofo Yuval Harari, al que se han sumado muchos otros grandes referentes de las tecnológicas en el mundo, y ojalá podamos leer cada una de las posiciones con total libertad y sin prejuicios, ¿no? Para aprender un poco más. Sí.